¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gutiérrez Nava, Kevin Emiliano, del grupo 408, y esta es mi entrevista hacia el licenciado Luis Miguel, licenciado en Derecho, y este es mi proyecto para el módulo 3. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? Sí, claro, Luis Miguel Hernández Rojas. Okay. ¿Su profesión? Yo soy licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría Pública. ¿Cuántos años de experiencia lleva ahí? Como licenciado en Derecho tengo 6 años de experiencia y como licenciado en Contaduría Pública o Contador Público 8. Okay. ¿Cuál es su lugar de trabajo? Actualmente estoy litigando desde la parte independiente en cuanto a lo jurídico y en la materia contable estoy llevando clientes fiscales, sobre todo personas físicas y personas morales en cuanto a su contabilidad y presentación de declaraciones mensuales y anuales. ¿Y qué puesto desempeña en esos cargos? Pues ahorita en los dos estoy como independiente, pero he tenido la fortuna de trabajar como contador general en varias empresas de diferente giro, alimenticio, de construcción y administrativo o outsourcing, que ahorita ya pues está penado, pero al final del día he desempeñado cargos de contador público y como abogado de manera independiente litigando en juzgados. Perfecto. ¿Y en dónde considera que se concentra la mayor parte de sus profesionistas? Pues en cuanto a los profesionistas como licenciados en Derecho, la mayoría sí optan por el litigio y otros, depende la rama en la que se quieran especializar, puede ser civil, penal, mercantil, laboral, o algunos al sector público, entrando a trabajar como servidores públicos del Poder Judicial, o en lo privado, pues tiene la fortuna de hacer una carrera multidisciplinaria, ¿no? Que te puedes desempeñar de diferentes aspectos en empresas privadas o públicas, y como contador, pues la mayoría sí, bueno, los contadores tienen un sesgo, una línea más marcada hacia empresas privadas. Raro es el contador independiente que se dedica a contabilidad de personas físicas o morales, y ese es mi caso en lo personal. Pero en cuanto a los dos profesionistas, yo creo que licenciado en Derecho es un poquito más fácil el hecho de tener una versatilidad en cuanto a algún trabajo, ¿no? En el ámbito laboral. Ok, muchas gracias. ¿Y considera que hay algún tipo de vestimenta que desempeñar en sus labores? Pues sí, como tal, no hay un código de vestimenta, pero sobre todo en la abogacía sí se llega a diferenciar un abogado, ¿no? Con traje. Lo mismo pasa con un contador, tal vez no es tan formal como un abogado, no lo llegas a ver tan seguido con traje y corbata, pero sí se debe de obtener una vestimenta dentro y fuera del ámbito laboral formal para tener una buena presentación, que es lo que cuenta mucho. Ok. Y bueno, llegando a lo monetario, ¿cuál es el sueldo inicial que obtiene en esa profesión? Como en las dos profesiones, como diseñador de derecho llega a ser un poco menor a la de contador, eh, más o menos le calculo unos de 5,000, 10,000 pesos mensuales como licenciado en Derecho, ya sea que se desempeñe de manera independiente como litigante o empezando a hacer carrera judicial, ¿no? En gobierno o alguna entidad pública o de carácter privado. Y como contador sí es un sueldo un poquito más elevado por la complejidad y las actividades de la profesión. Llega a tener un sueldo aproximado inicial de 10,000 a 15,000 pesos y puede ir aumentando conforme a la preparación profesional. Perfecto. ¿Existe algún tipo de dificultades al desempeñarse en las carreras? Siempre hay muchos obstáculos. Como licenciado en Derecho, yo vería la mayor dificultad en la competencia que tienes el día a día. ¿Por qué? Porque no solo compites con tus compañeros de carrera, ¿no? Sino con tus mismos maestros, personas que te llevan experiencia de 20, 30 años más y que se dedican a lo mismo, ¿no? Al menos en el litigio. Pasa lo mismo en el sector público, en los juzgados. Hay abogados que tienen toda la vida ahí, han hecho carrera judicial desde que estudiaban, y aún llega a ser más difícil el poder tener una competencia pareja, si lo quieres ver así, cuando vas iniciando como profesionista siendo abogado. Y como contador, lo mismo pasa, pero no se ve tan marcado porque, al menos aquí en México, a pesar de ser una carrera conocida y recorrida por la mayoría de los habitantes, actualmente
no se está estudiando o no optan como primera opción sería contaduría, ¿no? Ya se dedican por finanzas o mercadotecnia, comercio y negocios, que son carreras un poquito más especializadas, pero como contador la complejidad o la competencia sí llega a ser eh, buena, pero no te enfrentas a tanta dificultad de que hay tantos. Digo, te puedo decir que como contadores tal vez puedas competir contra 1000 contadores, ¿no? Hablemos de la ciudad de Toluca, ¿no? A diferencia de que hay 5000, 10000 abogados, sí, claro, ¿no? Entonces sí se reduce el campo de acción de cada uno. Bueno, ¿requiere algún dominio en algún otro idioma que no sea el español? Bueno, o sea, no, sí, no hablar, domina, pero que tengas conocimientos. Sí. Pues lo básico es tener en inglés básico, intermedio, para no tener problemas, sobre todo en contaduría, porque muchas veces para algunos requisitos o funciones, sobre todo de empresas privadas, te piden dominio de segundo idioma. Ya si tienes la fortuna de hablar inglés de manera fluida y algún tercer idioma, francés, italiano, alemán, pues llevan de ganes, pero al menos en estas dos profesiones de derecho no lo ocupan tanto, de contador sí, pero lo básico, entre el nivel básico e intermedio. Okay. ¿Considera que es importante llevar una buena relación con las demás personas para la ejecución de sus labores? Sí, claro. De hecho, en la carrera de derecho es esencial la comunicación que tienes con las demás personas, porque es una carrera muy social. Te estás comunicando, interactuando el día a día con diferentes personas, conocidas y no conocidas, y pues todo eso, al menos la carrera jurídica, se basa mucho en relaciones, o sea, el conocer a las personas, de que te ubiquen como abogado, el hecho de interactuar con demás abogados, con demás funcionarios públicos, jueces, secretarios, notificadores, todo el ámbito jurídico o ese gremio sí depende mucho de cómo te relacionas. Como contador, tal vez es el sentido un poquito opuesto, porque el perfil de un contador es un poquito más serio, más asocial, no tiene tanta interacción con las personas, pero ya actualmente como funciones o características y requisitos de muchos trabajos en empresas privadas, te piden esa aptitud, ¿no? Esa facilidad de poder relacionarte con los demás. ¿Por qué? Porque como contador estás sujeto a tener comunicación con demás compañeros de nómina, tesorería, facturación, alguna dirección administrativa, recursos humanos. Todo lo que engloba el sistema de una empresa, tienes que tener relación con todos, y al final del día, pues yo creo que llevar una buena comunicación, llevarte bien con todos, ayuda mucho y facilita el trabajo. ¿Cree que hay alguna característica física para llevar a cabo sus profesiones? Característica física, sí. Pues como tal, no, tal vez o sea, no te piden un estereotipo para ser abogado o contador. Yo creo que va más en aptitudes, pero en ese caso pues sería lo que comentábamos anteriormente de la presentación, ¿no? Sí. Sobre todo como abogado, el hecho de que tú te presentes a audiencias, a juzgados, a diligencias de manera formal, con traje y apersonándote como tal. Incluso muchas veces ha pasado que eres estudiante y todavía no tienes el título, empiezas a desenvolverte en ese caso, y sin ser abogado ya te empiezan a llamar como tal porque lo pareces. Entonces es una parte importante. No hay un estereotipo como tal, pero sí cuenta mucho la vestimenta. Y bueno, ¿son importantes el sexo y la edad para la profesión? Yo considero que no, sobre todo porque no hay edad para llegar a ser profesionista. Me ha tocado casos de ya personas mayores que tienen las ganas de estudiar y tener una profesión, sacar adelante una carrera, pero tal vez influya en cuanto a las oportunidades que tienen al momento de conseguir trabajo, porque no es lo mismo contratar a un abogado o a un contador de 35, 40 años, que digo tal vez tengan mucha experiencia, pero por las funciones o la demanda, la carga de trabajo de la empresa o lo que va a realizar, pues llega a ser un poquito más difícil, y optan por el chico que tal vez no tiene esa experiencia, pero tiene 24, 25 años, ¿no? Que va empezando la carrera, y que es un poquito más fácil el moldeo y el ajetreo de todas las actividades. Igual pasa con la abogacía. No te piden una edad mínima ni
máxima, pero sí es muy importante que terminando tu carrera a los 22, 23 años, empieces a involucrarte en el tema laboral para que no te pase el hecho de empezar a querer trabajar a los 28, 29, 30, ¿no? Cuando ya dejaste pasar mucho tiempo. ¿Qué sectores cree que solicitan más sus servicios? Considero que el sector privado, en las dos carreras, sobre todo como litigante, son terceras personas que tienen algún tipo de conflicto o controversia del orden jurídico. Y como contador, lo mismo. Pasa mucho profesionistas que pueden ser doctores, ingenieros, abogados, arquitectos, que tienen la obligación de pagar impuestos en este caso y acuden a un servidor como contador público para llevar su contabilidad y el hecho de, como te decía, pagar tus correspondientes impuestos y llevar unas buenas finanzas. Creo que el sector público es más recurrido, es mejor pagado porque son servicios profesionales de manera particular. Tal vez la desventaja es que no tienes una quincena o un salario como tal, a diferencia de estar trabajando en gobierno o en un juzgado o en una empresa, pero yo creo que la mayor ventaja es que tú eres dueño de tu tiempo, tú administras tu agenda, tú sabes la forma en cómo te puedes organizar y te quitas un poquito también la presión, ¿no? De cumplir con un horario laboral, de una jornada. Por ejemplo, me pasó mucho que como contador tenía hora de entrada, pero no de salida. Entonces fue parte de valorar ese tipo de situaciones, pero sí el sector privado es lo máximo, o al menos lo que más, las personas que más recurren a nuestros servicios como abogado y como contador. Y recalcando ese punto del horario, ¿cuántas horas considera usted que trabaja al día en promedio? Al día, actualmente, ¿qué crees? Que siento que trabajo más ahorita como independiente entre lo jurídico y lo contable. Lo normal dice, ¿no? Por ley 8 horas, al menos eso es lo que marcan en empresas, y es el horario laboral completo, pero aproximadamente en lo personal sí entre 8, 10 o a veces 12 horas, porque pues tengo que estar al pendiente, por ejemplo, de mis clientes contables, de algún asunto contables y jurídicos, el hecho de estar bien atento tanto en lo legal como en lo contable, lo financiero, porque puede que algún cliente te pida que un escrito, que tuvo este problema, que ya le regó, que necesita resolver alguna duda. Entonces, el hecho de asesorarlos y tener esa disponibilidad de tiempo para tomarles una llamada, contestarles un mensaje, te obliga a laborar más de las 8 horas, ¿no? Sí, es un poquito más exigente. Y bueno, ¿esto le permite atender asuntos de su vida personal y social? Sí, de hecho, organizando todo, creo que te da tiempo para todo, siempre todo tienes que tenerlo bien planificado. De hecho, en mi persona me gusta ser muy organizado, tener una agenda, establecer bien mis tiempos y esos mismos tiempos que tengo libre, pues dedicarlos a mi familia, amigos, algunas salidas sociales, porque muchas veces no es solo ir a los juzgados, ¿no? O hacer una contabilidad en el despacho, sino que tienes que socializar en comidas, en reuniones, para captar esos futuros clientes. Entonces es muy constante. Si no, tal vez no significa que sean tus amigos los clientes, pero sí tienes que estar interactuando frecuentemente con personas de aquí para allá y te da tiempo para todo. Okay. Y por último, ¿algún consejo o recomendación que le dé a jóvenes que quieran estudiar sus carreras o son dirigidos para ello? Pues ambas son carreras muy nobles, son carreras muy bonitas, tienen la posibilidad de emparejarlas, de llevarlas a la par. Estaría buenísimo, si no se presionen, hay tiempo para todo. En mi caso yo las estudié al mismo tiempo, fue una locura, pero como abogado, pues te puedo decir que la satisfacción de ayudar al prójimo en cuanto a algún asunto y de que de eso dependa la alimentación de algún menor, el hecho de no dejar impune algún acto delictivo, el poder tratar de solicitar una justicia pronta, expedita a personas que no tienen muchas veces acceso a esa misma justicia o algún órgano jurisdiccional, el poder asesorarlos, el salvaguardar sus intereses, el rescatarle algún tipo de casa, algún bien, por algunos abusos de autoridades o de terceras personas, de particulares. Créeme que esa satisfacción personal muchas veces vale más que el mismo dinero, ¿no? O que la recompensa económica que te puedan dar. Claro. Y como contador, pues a pesar de ser un poquito más cerrada la carrera, también la satisfacción de ayudarlas
porque son temas más complejos, porque como, como persona adulta o joven adulto, trabajador, no estás consciente o muchas veces desconoces muchos temas en cuanto a contabilidad, temas fiscales, todo lo que tiene que ver con el SAT. Me ha tocado personas que no saben que tienen que pagar impuestos, ¿no? Digo, por mandato legal, y que cuando tienen la presión de que no, pues es que el contador me llegó un aviso de Hacienda, ¿no? O ya me están requiriendo, me van a meter a la cárcel y que debo tanto. El hecho de poder ayudarlos y resolverle esas situaciones de manera pronta, porque tal vez esos asuntos son los que urgen más y que, a diferencia de un asunto legal, los clientes fiscales o contables son periódicos, es decir, que mes con mes tienes que estarles trabajando, a diferencia de un asunto legal que le resuelves ahí el conflicto que tuvieran, la controversia y listo. Y digo, siempre tu trabajo habla por ti, si realizas un buen trabajo es tu carta de presentación aquí y en todo lugar, pero con clientes fiscales sí tienes que ser un poquito más preciso porque llevas pues un chequeo constante de cada cliente. Les aconsejaría que pongan toda la dedicación, todo el esfuerzo. Son carreras muy bonitas, tal vez como con contaduría un poquito más compleja en cuanto a los números y todo eso, a diferencia de derecho, pero que a la larga vale la pena porque son profesiones muy redituables en lo económico, que te dejan una satisfacción personal como profesionista y que te ayudan a tener una vida a un nivel aceptable económicamente hablando, para que en algún momento dado no tengas alguna dificultad de dinero. ¿Por qué? Porque el trabajo para abogados y contadores siempre va a haber. Créeme que son dos carreras que se compaginan, si lo quieres ver desde el tema fiscal, pero que no vas a padecer por el hecho de que hay un campo laboral limitado. Al contrario, hay muchísimas posibilidades, hay muchos lugares de trabajo, y lo que les recomendaría es confiar en sí mismos, creer en que van a poder verse en un futuro como un profesionista y tratar de ser el mejor en lo que hacen. Creo que ese es el mejor consejo que te podría dar, Emiliano. Y pues un gusto compartir este momento contigo. Fue un placer. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. No, a ti.